Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso. Como siempre, les agradezco muchísimo por su apoyo constante, sus comentarios, sus likes, todo significa el mundo para mí. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te guste el contenido que tengo preparado y que te quedes un ratito más para explorar el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque cada vez que lo toco, las visualizaciones y los comentarios se disparan. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que aunque ya no estén juntos, siguen generando un revuelo impresionante en cada cosa que hacen. Pero esta vez no nos centraremos en ellos directamente, sino en una figura clave en la vida de Kerem, y cuyo silencio ha sido prácticamente sepulcral en cuanto al tema de Hande, su madre y Idem Bürsin. Durante mucho tiempo los fans se han preguntado qué piensa Idem sobre Hande, sobre su trabajo, sobre la relación que tuvieron. ¿La aceptaba? ¿La veía como una buena pareja para su hijo? Las preguntas son infinitas y las respuestas, hasta ahora, casi inexistentes. Pero como ustedes saben que me gusta investigar a fondo y traerles la información más jugosa, he estado indagando, recopilando pistas, analizando entrevistas y publicaciones en redes sociales para intentar descifrar qué opina realmente la madre de Kerem Bürsin sobre la serie más reciente de Hande Erçel y en general, sobre la actriz. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio y aunque no tengamos una declaración oficial y directa de Idem, les prometo que les voy a ofrecer una perspectiva lo más cercana posible a la realidad. Antes de que nos adentremos en el tema de lleno, no quiero olvidarme de invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar a este con noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series y películas, chismes jugosos y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y si les gusta lo que ven, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como decía, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno cultural. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. Senkalkam rompió récords de audiencia y los convirtió en estrellas internacionales. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. La noticia de su romance causó furor entre los fans, que los apodaron Anker y los idealizaron como la pareja perfecta. Documentaban cada uno de sus movimientos, analizaban sus miradas, sus gestos, todo era motivo de celebración y esperanza. Era una época dorada para sus seguidores, quienes veían en ellos un reflejo del amor idealizado, una conexión genuina que trascendía la pantalla. Las redes sociales se inundaron de collages, vídeos editados y fanfics que narraban sus aventuras amorosas, tanto dentro como fuera de Senkalkam. El impacto de Anker fue tan significativo que impulsó el turismo en Turquía, con fans de todo el mundo visitando los lugares emblemáticos de la serie, buscando revivir los momentos mágicos que Hande y Kerem les habían regalado. Los restaurantes donde cenaban, los parques donde paseaban, cada rincón se convirtió en un lugar de peregrinación para los seguidores de la pareja. El fenómeno Anker no solo benefició a la industria del entretenimiento turco, sino que también generó un impacto económico considerable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación, aunque predecible para algunos, fue un duro golpe para muchos. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, profesionales y personales. Kerem ha estado enfocado en su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes a nivel internacional. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, tanto en la actuación como en el modelaje, y ha estado en el centro de la atención mediática por su relación con el empresario Hakan Sabancı. La separación marcó el fin de una era para muchos fans, quienes se sintieron desilusionados al ver que su pareja ideal no era tan perfecta como creían. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de teorías conspirativas sobre las causas de la ruptura, y de debates sobre quién tenía la culpa. La prensa rosa turca, por supuesto, no tardó en aprovechar la situación, publicando artículos especulativos sobre los motivos de la separación y los nuevos romances de ambos actores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, e incluso de terceros en discordia. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron herméticos al respecto, evitando hacer decl.
Oraciones públicas sobre su ruptura y pidiendo respeto a su privacidad. Sin embargo, a pesar de que ya no están juntos, el fantasma de Anker sigue presente. Los fans siguen recordando su romance, reviviendo sus momentos más icónicos y especulando sobre la posibilidad de una reconciliación, aunque seamos realistas, las probabilidades son mínimas. Los vídeos de sus escenas románticas en Senkalkam siguen siendo vistos millones de veces en YouTube, y las cuentas de fans dedicadas a la pareja siguen activas, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más felices. A pesar del tiempo transcurrido, la llama de Anker sigue viva en el corazón de muchos seguidores, quienes se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado para siempre. Y en medio de todo este revuelo, surge la pregunta: ¿qué piensa la madre de Kerem Bürsin sobre todo esto? ¿Cómo vivió la relación de su hijo con Hande y cómo percibe el éxito de la actriz después de la separación? ¿Mantiene algún contacto con ella, o ha preferido distanciarse por completo? Estas son algunas de las preguntas que rondan en la mente de los fans, quienes buscan desesperadamente cualquier pista que les permita descifrar el misterio del silencio de Idem Bürsin. Idem Bürsin es una figura discreta, que se mantiene alejada del foco mediático. No es una persona que conceda entrevistas ni que comparta detalles de su vida privada en redes sociales. Por lo tanto, obtener información directa sobre su opinión es extremadamente difícil. Su perfil bajo ha contribuido a alimentar el misterio en torno a su opinión sobre Hande Erçel. A diferencia de otras madres de celebridades que aprovechan la fama de sus hijos para promocionar sus propios negocios o proyectos, Idem ha preferido mantenerse al margen, protegiendo su privacidad y evitando cualquier tipo de controversia. Sin embargo, a través de sus interacciones en redes sociales, de comentarios indirectos y de análisis de su comportamiento, podemos hacernos una idea de lo que piensa. Es un trabajo de detectives, un análisis meticuloso de cada me gusta, cada comentario, cada publicación en la que Idem Bürsin ha estado involucrada. Los fans han escudriñado sus perfiles en busca de pistas, analizando cada detalle con la esperanza de encontrar una señal que revele sus verdaderos sentimientos hacia Hande Erçel. En primer lugar, es importante destacar que Idem siempre ha demostrado ser una persona muy reservada y respetuosa con la vida privada de su hijo. Nunca ha hecho comentarios directos sobre sus relaciones sentimentales, ni cuando estaba con Hande ni después de su ruptura. Esto no significa necesariamente que no tenga una opinión, sino que prefiere mantenerla en privado. Su discreción es una característica que la define, y que ha mantenido a lo largo de los años. Incluso en los momentos de mayor exposición mediática de su hijo, Idem ha sabido mantener la compostura y evitar cualquier declaración que pudiera ser malinterpretada. Sin embargo, si analizamos sus interacciones en redes sociales durante el tiempo en que Hande y Kerem estuvieron juntos, podemos observar que Idem sí seguía a Hande en Instagram y que le daba me gusta a algunas de sus publicaciones. Esto podría interpretarse como una señal de aceptación y de apoyo a la relación. No era una interacción constante ni efusiva, pero sí presente. Esos me gusta se convirtieron en objeto de análisis para los fans, quienes los interpretaron como un signo de aprobación de la relación por parte de la madre de Kerem. Algunos incluso llegaron a afirmar que Idem veía en Hande a la nuera ideal, una mujer talentosa, hermosa y con un gran potencial. Ahora, ¿qué pasa con la serie más reciente de Hande Erçel? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande ha protagonizado recientemente una serie que ha tenido bastante éxito, y la pregunta que nos hacemos es, ¿la habrá visto Idem? ¿Qué le habrá parecido el trabajo de Hande como actriz? ¿Ha cambiado su opinión sobre ella tras la ruptura con Kerem? Estas son algunas de las interrogantes que se plantean los fans, quienes buscan desesperadamente una respuesta que les permita comprender la postura de Idem Bürsin. Como les dije al principio, no tenemos una declaración oficial de Idem al respecto. Pero analizando sus movimientos en redes sociales, podemos observar que no ha hecho ninguna mención a la serie de Hande, ni siquiera de manera indirecta. No la sigue en Instagram, ya no, al menos públicamente, no le ha dado me gusta a ninguna publicación relacionada con la serie, ni ha hecho ningún comentario al respecto. Este silencio ensordecedor ha generado todo tipo de especulaciones entre los fans, quienes se preguntan qué hay detrás de esta falta de interés aparente. ¿Qué podemos deducir de esto? Bueno, hay varias posibilidades. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente no ha visto la serie. Puede que no le interese el género, que no tenga tiempo para ver televisión o que simplemente no le guste el trabajo de Hande como actriz.
Es una posibilidad que no se puede descartar, ya que Eden Burstyn tiene sus propios gustos y preferencias, y no tiene la obligación de ver la serie de la ex-novia de su hijo. Otra posibilidad es que sí haya visto la serie, pero que no quiera hacer ningún comentario al respecto para evitar alimentar rumores o especulaciones sobre la relación entre su hijo y Ande. Como les dije, Idem es una persona muy reservada y prefiere mantenerse alejada del foco mediático. En este caso, su silencio sería una estrategia para proteger la privacidad de su hijo y evitar cualquier tipo de controversia. También es posible que tenga una opinión negativa sobre la serie o sobre el trabajo de Ande, pero que prefiera guardársela para sí misma por respeto a su hijo. No hay que olvidar que aunque Ande y Kerem ya no estén juntos, siguen manteniendo una relación cordial y que Idem podría no querer entrometerse en sus vidas. En este caso, su silencio sería una muestra de madurez y respeto hacia la decisión de su hijo de mantener una buena relación con su expareja. Pero, y aquí viene la parte más jugosa, hay una teoría que me parece particularmente interesante. Y es que Idem podría estar apoyando a Ande de una manera discreta y silenciosa, sin hacer alarde de ello en redes sociales. Puede que la siga viendo en secreto, que le desee lo mejor en su carrera y que incluso la considere una buena persona, a pesar de que ya no esté con su hijo. Esta teoría es la que más ilusión genera entre los fans, quienes se aferran a la esperanza de que Idem siga sintiendo cariño por Ande Ercel, a pesar de la ruptura con Kerem. Esta teoría se basa en la idea de que Idem es una persona inteligente y comprensiva, que entiende que las relaciones sentimentales son complicadas y que no siempre funcionan. Puede que haya llegado a apreciar a Ande durante el tiempo en que estuvo con su hijo, y que siga sintiendo un cierto cariño por ella, aunque ya no sean familia. Esta es una visión más optimista y esperanzadora, que refleja el deseo de los fans de que la relación entre Idem y Ande haya trascendido la ruptura de la pareja. Además, hay que tener en cuenta que Idem es una mujer moderna y liberal, que probablemente no se deje influenciar por los prejuicios o las críticas de los demás. Puede que le importe más la felicidad de su hijo que la opinión de los fans o de los medios de comunicación. Esta perspectiva resalta la independencia de criterio de Idem Burstyn, quien no se deja llevar por las opiniones externas y prioriza el bienestar de su hijo. Por lo tanto, es posible que Idem esté apoyando a Ande en silencio, deseándole lo mejor en su carrera y celebrando sus éxitos desde la distancia. No lo sabemos con certeza, pero esta es una teoría que me parece plausible y que encaja con la personalidad que hemos podido observar en Idem. Es una forma de interpretar su silencio como una muestra de apoyo discreto y respetuoso, en lugar de una señal de indiferencia o rechazo. En definitiva, la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre la serie de Ande Ercel sigue siendo un misterio. No tenemos una respuesta definitiva, pero a través del análisis de sus interacciones en redes sociales y de la interpretación de su comportamiento, podemos hacernos una idea de lo que piensa. El misterio del silencio de Idem Bürsin sigue generando debates y especulaciones entre los fans, quienes se mantienen a la espera de cualquier señal que les permita descifrar sus verdaderos sentimientos hacia Ande Ercel. Es probable que Idem sea una persona reservada y respetuosa, que prefiere mantenerse alejada del foco mediático y que no quiera entrometerse en la vida privada de su hijo. También es posible que tenga una opinión positiva sobre Ande, a pesar de que ya no estén juntos, y que la apoye de una manera discreta y silenciosa. En definitiva, su silencio podría ser una muestra de madurez, respeto y cariño hacia Ande Ercel. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin sigue generando un gran interés entre los fans y que cualquier detalle relacionado con ellos es motivo de especulación y análisis. Y es que aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como Anker, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, quienes se niegan a olvidar los momentos mágicos que vivieron juntos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, sobre su impacto en el mundo del espectáculo y sobre el misterio que rodea la opinión de la madre de Kerem, Idem Bürsin, sobre la serie más reciente de Ande. Hemos explorado las diferentes teorías sobre su silencio, analizando sus interacciones en redes sociales y tratando de descifrar sus verdaderos sentimientos hacia Ande Ercel. Hemos analizado las interacciones de Idem en redes sociales, hemos interpretado su comportamiento y hemos propuesto varias teorías sobre lo que podría estar pensando. Hemos llegado a la conclusión de que no tenemos una respuesta definitiva, pero que es probable que Idem sea una persona reservada y respetuosa.
que prefiere mantenerse alejada del foco mediático y que podría estar apoyando a Ande de una manera discreta y silenciosa. Hemos tratado de ofrecer una perspectiva lo más completa posible sobre este tema, presentando las diferentes posibilidades y dejando que ustedes, los fans, saquen sus propias conclusiones. En definitiva, hemos intentado desentrañar este misterio y ofrecerles una perspectiva lo más cercana posible a la realidad. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. Mi objetivo es siempre traerles contenido de calidad, que les entretenga y les haga reflexionar sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y estoy muy agradecida por cada uno de sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Idem apoya a Ande en secreto? ¿O creen que simplemente no le interesa su trabajo? ¿Cuál es su teoría sobre el silencio de Idem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Finalmente quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén atentos porque pronto subiré más contenido relacionado con el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero.